Un millonario abre la puerta de su mansión en Querétaro y encuentra a una mujer hambrienta con una niña en brazos. Cuando mira a los ojos de la pequeña, descubre un secreto que cambiará para siempre el destino de 3 vidas. Una mañana abrasadora de marzo, en las colinas de Querétaro, el sonido del timbre rompe el silencio de una mansión que durante 3 años ha estado envuelta en luto. El empresario Ricardo Vázquez Morales abre la puerta y encuentra a María Elena, una mujer exhausta que implora solo una oportunidad de trabajar por un plato de comida para su hija Paloma. Pero cuando sus ojos se encuentran con los de la niña, reconoce algo devastador. Son sus mismos ojos. Antes de continuar esta historia emocionante ambientada en la hermosa Querétaro, les pido que pongan un like a este video y se suscriban a nuestro canal. Así nos ayudan a tener siempre una historia conmovedora aquí y no se pierden nuestras narraciones. No se olviden también de contarme en los comentarios desde dónde están viendo. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El sol de marzo golpeaba implacablemente los ventanales de la mansión de Ricardo Vázquez Morales, situada en las colinas que dominan la ciudad colonial de Querétaro, cuando el sonido agudo del timbre rompió el silencio sepulcral que envolvía esos corredores de cantera rosa desde hacía exactamente 3 años y 2 meses. Ricardo, un hombre de 45 años de ojos penetrantes color café oscuro y manos que temblaban imperceptiblemente cuando estaba solo, caminaba descalzo sobre el mármol travertino hacia la pesada puerta de cedro macizo tallada por artesanos queretanos. Su determinación obsesiva lo había llevado de niño pobre criado en los barrios populares del centro histórico de Querétaro a magnate de la tecnología, con un imperio que se extendía desde la Ciudad de México hasta Silicon Valley. Pero esa misma terquedad implacable, que lo había elevado a las cumbres del éxito empresarial, también le había impedido regresar a casa 17 años atrás, cuando el orgullo juvenil había sido herido por la pobreza que había dejado atrás para perseguir sus sueños universitarios en el Tecnológico de Monterrey. Su generosidad instintiva y completamente silenciosa se manifestaba a través de donaciones anónimas, meticulosamente organizadas, que sostenían 3 orfanatos en los municipios rurales de Querétaro, 2 casas hogar en las colonias más necesitadas y un programa ambicioso de becas universitarias para jóvenes meritorios, pero económicamente desfavorecidos de todo el Bajío mexicano. Sin embargo, jamás permitía que su nombre fuera asociado públicamente con estas obras de beneficencia, cargando su bondad como un peso secreto que nadie debía conocer, ni siquiera los beneficiarios directos de su ayuda. La soledad devastadora y completamente autoimpuesta consumía su alma como un cáncer silencioso desde que había perdido a su esposa Isabel en un trágico accidente automovilístico 3 años antes, mientras ella regresaba de una reunión de caridad en la brumosa carretera a San Juan del Río. Lo que Ricardo encontró detrás de la puerta de su casa lo haría cuestionar cada decisión que había tomado en los últimos 17 años de su vida. Una mujer de aproximadamente 35 años, visiblemente demasiado delgada para su estatura media, con los hombros curvos y contraídos por el cansancio crónico que parecía haberse sedimentado en sus huesos durante años difíciles, el cabello castaño oscuro recogido en una cola desordenada, los ojos color miel ámbar, completamente empañados por el agotamiento físico y mental, sostenía con una fuerza protectiva casi desesperada la mano pequeña y delicada de una niña de increíbles cabellos negros ondulados que le llegaban hasta los hombros y ojos enormes, asustados, de un café oscuro idéntico al de Ricardo, que se escondían tímidamente detrás de las piernas maternas como si el mundo entero fuera una amenaza de la cual protegerse. El vestido sencillo de la mujer, de un algodón azul deslavado que debía haber sido bonito años atrás, estaba limpio y planchado con cuidado maníaco, pero visiblemente remendado en las costuras con hilo de color ligeramente diferente, testimonio silencioso de una pobreza digna que trataba de mantener las apariencias a pesar de las dificultades económicas evidentes. «Por favor, señor», susurró con voz estrangulada por la emoción y un ligero pero inconfundible acento del bajío queretano
que Ricardo reconoció inmediatamente, haciéndolo sobresaltar como si hubiera escuchado hablar a un fantasma de su pasado. No estoy pidiendo limosna, se lo juro por la vida de mi hija. Solo necesito una oportunidad honesta de trabajar a cambio de un plato de comida decente para ella. Soy una trabajadora seria y confiable. Ricardo se encontraba de repente ante la batalla más compleja y aterrorizante de toda su existencia, más difícil que cualquier negociación multimillonaria o adquisición empresarial que hubiera conducido jamás. ¿Cómo lograr equilibrar el imperio financiero y tecnológico que había construido ladrillo por ladrillo, sacrificio tras sacrificio, renuncia tras renuncia, con la familia que había abandonado 17 años antes sin siquiera darse cuenta de las consecuencias devastadoras que sus decisiones provocarían en la vida de personas inocentes? El hombre que estaba acostumbrado a controlar hojas de cálculo que contenían cifras de millones de pesos, con la precisión matemática de una computadora suiza, que tomaba decisiones capaces de influir en los mercados internacionales en pocos segundos, que dirigía una empresa con 2.000 empleados distribuidos en 3 continentes, ahora se veía completamente perdido y vulnerable ante la perspectiva aterrorizante de la paternidad tardía y la posibilidad que le parecía casi de ciencia ficción de reconquistar un amor que creía haber sepultado para siempre, bajo capas infinitas de éxito profesional, riqueza material y sentimientos de culpa que lo atormentaban en las noches de insomnio. Puedo limpiar lo que sea, cocinar siguiendo sus preferencias, lavar y planchar, cuidar el jardín, cualquier trabajo que me pueda confiar. El reconocimiento fue inmediato, instantáneo y absolutamente desgarrador. Esos ojos de la niña eran exactamente los suyos, el mismo café oscuro, intenso y penetrante que había heredado de la abuela paterna queretana, doña Esperanza, la misma profundidad de mirada que lo observaba cada mañana en el espejo del baño, la misma forma ligeramente alargada de los párpados que caracterizaba a todos los varones de la familia Vázquez desde generaciones. No había duda posible alguna, ninguna coincidencia que pudiera explicar esa semejanza impresionante. Esa niña era su hija, el fruto del amor juvenil que había abandonado 17 años antes para perseguir sueños de grandeza que ahora le parecían vacíos y sin significado frente a esa pequeña criatura que lo miraba con una mezcla de curiosidad infantil y miedo instintivo hacia los desconocidos ricos. Durante las primeras semanas de convivencia increíblemente tensa dentro de la mansión que dominaba la vista panorámica sobre la ciudad colonial de Querétaro y las montañas de la Sierra Gorda que se perfilaban en el horizonte, pequeñas revelaciones devastadoras comenzaron a emerger como fragmentos cortantes de un espejo que había sido destrozado 17 años antes y que ahora se recomponía pieza por pieza, revelando una imagen completa que Ricardo no estaba preparado para enfrentar. María Elena, este era el nombre de la mujer que había reconocido después de pocos días de observación atenta y silenciosa, mantenía celosamente un diario de cubierta de piel marrón gastada y consumida, donde escribía cotidianamente cartas nunca enviadas destinadas a él, cartas fechadas religiosa y meticulosamente durante el transcurso de 17 largos años de espera y esperanza, cada una de las cuales terminaba invariablemente con la frase desgarradora: «Todavía te espero, mi amor», escrita con esa caligrafía delicada y precisa que él recordaba perfectamente de los papelitos que se intercambiaban a escondidas durante las clases en la preparatoria del Centro Histórico de Querétaro. La niña Paloma, que había descubierto se llamaba como la abuela de María Elena, demostraba cada día un talento artístico absolutamente excepcional que parecía ser una fotocopia perfecta del que él mismo poseía en la infancia, antes de que las ambiciones universitarias y luego empresariales le hicieran abandonar completamente lápices y pinceles. Dibujaba las iglesias barrocas del Centro Histórico de Querétaro con una precisión técnica y una sensibilidad artística que impresionaban incluso a los profesores de arte de la escuela primaria que frecuentaba, reproduciendo detalles arquitectónicos coloniales que una niña de su edad no habría podido conocer sino a través de una especie de memoria genética inexplicable.
y doña Rosa Jiménez, la gobernanta severa e inflexible de 58 años, originaria de una pequeña comunidad rural de la Sierra Gorda queretana y profundamente ligada a las tradiciones campesinas más conservadoras, que había servido con devoción casi religiosa a su difunta esposa Isabel durante 15 años de matrimonio. Inició casi inmediatamente una campaña sutil pero implacable de sabotaje psicológico y emocional dirigida contra lo que consideraba una invasión de extraños, provenientes de clases sociales inferiores. El aroma penetrante y nostálgico de los tamales oaxaqueños que María Elena preparaba en la cocina ultramoderna de la mansión, equipada con electrodomésticos alemanes de vanguardia que ella utilizaba con el respeto reverencial de quien no estaba acostumbrada a tanta tecnología casera, era una receta tradicional que había aprendido de la abuela durante los veranos transcurridos en el pueblo natal de San Juan del Río, el mismo platillo que Ricardo adoraba perdidamente en su juventud y que no probaba desde hacía 17 años. Ese perfume de masa de maíz, chiles poblanos, carne de cerdo en salsa verde y hojas de plátano lo transportaba instantáneamente hacia atrás en el tiempo, hacia domingos familiares transcurridos alrededor de la mesa de madera maciza de la cocina de casa, cuando la vida era sencilla y los sueños parecían todos realizables sin tener que sacrificar nada ni a nadie. El transporte emocional era tan intenso y doloroso que a menudo se veía obligado a salir precipitadamente de la mansión y refugiarse en el jardín, respirando el aire fresco de las colinas queretanas para no ser abrumado por recuerdos que creía haber sepultado para siempre. El sonido cristalino e inocente de Paloma, que canturreaba las antiguas canciones de cuna mexicanas mientras jugaba sola en los corredores resonantes de la mansión, rompía el silencio mórbido e innatural que dominaba esos espacios desde que Isabel había muerto en el accidente automovilístico 3 años antes, durante uno de esos funerales sobrios y elegantes que se realizan en el Templo de San Francisco del centro histórico de Querétaro, donde todas las familias queretanas de buena sociedad sepultan a sus seres queridos. Los dibujos infantiles y coloridos de Paloma, pegados inicialmente con imanes colorados a la puerta del refrigerador de acero inoxidable Miele, que costaba más de lo que muchas familias queretanas ganaban en un año, crearon gradualmente el primer toque de vida espontánea y auténtica en una casa que en los últimos 3 años se había convertido en un mausoleo perfectamente ordenado, de recuerdos cristalizados en el tiempo, donde cada objeto ocupaba la posición precisa que Isabel le había asignado y donde nada parecía pertenecer ya al mundo de los vivos. La historia se desarrollaba en una región geográfica y cultural donde las tradiciones familiares conservaban todavía todo el peso espiritual y social de las generaciones que se habían sucedido durante siglos, donde el Bajío queretano y sus comunidades rurales mantenían vivos los valores fundamentales de las antiguas familias campesinas mexicanas, y donde romper una promesa solemne de matrimonio era aún considerado una marca indeleble de deshonra que manchaba no solamente al individuo responsable de la traición, sino a toda su estirpe y sus descendientes durante generaciones futuras. La cultura local arraigada en las profundidades de la tierra queretana, como las raíces seculares de los mezquites que poblaban los campos de la Sierra Gorda, estaba construida sobre los valores inmutables de la palabra dada que valía más que cualquier contrato escrito, de la lealtad familiar que resistía a cualquier tentación y de la solidaridad comunitaria que hacía de cada pueblo queretano una gran familia extendida, donde todos se conocían y se apoyaban recíprocamente en los momentos de dificultad. Las fiestas patronales y las celebraciones religiosas que se acercaban en el calendario primaveral de Querétaro despertaban en Ricardo recuerdos tan vívidos y dolorosos de las celebraciones que había compartido con María Elena durante su adolescencia en las plazas coloniales de Querétaro, que a menudo tenía que encerrarse en su estudio y esperar que pasaran las oleadas de nostalgia que lo golpeaban como tsunamis emocionales. Recordaba con precisión fotográfica a María Elena bailando durante las fiestas de la Virgen de Guadalupe, vistiendo el traje tradicional queretano de su familia,
con el rebozo de Santa María bordado a mano y la falda de percal que su madre había usado el día de su propio matrimonio, riendo con esa espontaneidad contagiosa que enamoraba a todos los muchachos del pueblo, bailando bajo las estrellas de la Sierra Gorda hasta el amanecer, mientras él la contemplaba encantado, convencido de que esa felicidad duraría toda la vida. Los platillos típicos que María Elena preparaba instintivamente cada día, recurriendo a la memoria culinaria que llevaba en la sangre como un patrimonio genético inalienable. Los chiles en nogada preparados según la receta queretana tradicional, las enchiladas rojas con queso fresco de rancho, el mole poblano que había aprendido de su bisabuela, traían a sus papilas gustativas todo el sabor de una infancia campesina en los pueblos que él había deliberadamente tratado de olvidar. Cancelar, negar, pero que ahora invadía sus sueños todas las noches con la fuerza irresistible de las montañas de la Sierra Gorda que se perfilaban en el horizonte como gigantes de piedra inmutables en el tiempo. Intentar acercarse emocionalmente a Paloma se reveló para Ricardo una misión casi imposible, mucho más compleja que cualquier estrategia de marketing internacional o plan de expansión empresarial que hubiera tenido que elaborar durante su carrera emprendedora. La niña, condicionada y traumatizada por 8 años de inestabilidad habitacional crónica y por la desconfianza natural e instintiva que todos los niños criados en la pobreza desarrollan inevitablemente hacia las figuras adultas que representan la autoridad y el poder económico, asociaba a Ricardo a nivel inconsciente y automático con los propietarios de casa crueles y sin corazón que las habían desalojado de los varios cuartos y departamentos de la periferia queretana donde habían vivido durante los años, con los directores de banco de traje y corbata que habían negado despiadadamente los pequeños préstamos que su madre había solicitado en los momentos de emergencia económica más aguda, con los hombres de traje oscuro que en su breve pero intensa experiencia de vida siempre habían sido mensajeros de malas noticias, portadores de desalojos, anunciadores de despidos y otras tragedias familiares que habían marcado su crecimiento como etapas dolorosas hacia la madurez precoz. Cada intento individual de acercamiento que Ricardo realizaba con la delicadeza de un diplomático experto era sistemáticamente recibido por Paloma con un silencio tenso y embarazoso, miradas desconfiadas lanzadas desde esos ojos café idénticos a los suyos que lo hacían sentir un intruso rechazado e indeseado en su propia morada. Un extraño que no tenía derecho a formar parte de la vida de esa niña que, sin embargo, llevaba sus genes y su sangre. Simultáneamente, María Elena combatía cada día una batalla épica, silenciosa y orgullosa contra su propio amor propio herido y la dignidad personal que había representado la única riqueza auténtica que había logrado conservar a través de todos los años difíciles de pobreza y humillaciones sociales. Cada gesto individual de generosidad espontánea por parte de Ricardo, cada atención solícita, cada regalo costoso destinado a Paloma, cada comodidad ofrecida para aliviar sus dificultades prácticas, era inmediatamente interpretado por su mente desconfiada como un acto de caridad humillante, una forma de limosna enmascarada que ofendía profundamente su sentido de independencia y autodeterminación, un intento más o menos consciente de comprar el perdón que él no tenía derecho a pretender después de haberla abandonado 17 años antes sin explicaciones, sin una palabra de adiós, sin siquiera el valor de mirarla a los ojos para decirle que ya no regresaría. María Elena aceptaba solamente lo estrictamente necesario para garantizar la supervivencia física de ambas. Comida sencilla y nutritiva preparada con ingredientes básicos comprados en los mercados populares de Querétaro, ropa esencial para Paloma, comprada en tiendas de segunda mano o en los tianguis dominicales, refugio seguro y temporal en el exalojamiento de servicio de la mansión que una vez hospedaba a la empleada doméstica, rechazando categórica y sistemáticamente cualquier comodidad o lujo que pudiera ser interpretado como un privilegio inmerecido o una concesión generosa por parte del hombre que había destruido su juventud y sus sueños más hermosos. Una investigación discreta y profesional
conducida por la agencia investigativa más prestigiosa del centro de México por encargo específico de Ricardo, que quería comprender hasta el fondo la situación económica y social en la que María Elena y Paloma se habían encontrado antes de llegar a su puerta, reveló una verdad tan impactante que Ricardo, después de haber leído el informe final en su estudio que daba a la ciudad colonial punteada de iglesias barrocas y fábricas modernas, permaneció sentado inmóvil en su sillón de piel durante más de 2 horas, incapaz de elaborar mentalmente el alcance de ese descubrimiento que lo dejaba físicamente nauseado y psicológicamente devastado. Su misma empresa, Vázquez Tech, con sede principal en Santa Fe, Ciudad de México, y filiales operativas en medio país a través de una cadena increíblemente compleja de adquisiciones empresariales, incorporaciones societarias, fusiones estratégicas y reestructuraciones corporativas que él mismo había aprobado durante reuniones del Consejo de Administración que duraban máximo 20 minutos y que trataba como rutina administrativa aburrida pero necesaria, había sido directa e incontrovertiblemente responsable del despido de María Elena de su último trabajo estable y digno. La multinacional de Ricardo había adquirido un conglomerado textil del Bajío que, a su vez, controlaba a través de una participación mayoritaria la pequeña fábrica de tejidos de Tequisquiapan, donde María Elena trabajaba desde hacía 3 años como costurera especializada en prendas de alta calidad, representando para ella la primera ocupación verdaderamente estable y bien remunerada que había logrado obtener después de años y años de trabajos eventuales, precarios y mal pagados que la obligaban a cambiar empleo cada pocos meses. La famosa reestructuración para la eficiencia operativa y la optimización de costos de producción, que había llevado al despido inmediato y sin previo aviso de 200 empleados, incluyendo a María Elena, que con sus 3 años de antigüedad era considerada entre los trabajadores menos protegidos sindicalmente. Había sido planeada y ejecutada con el único propósito declarado de aumentar la marginalidad operativa del grupo del 3.2%, un porcentaje aparentemente insignificante que representaba, sin embargo, millones de pesos de ganancias adicionales que ni siquiera Ricardo había notado en los informes trimestrales discutidos en las salas de reuniones de los rascacielos capitalinos, donde esa cifra era solamente una de las cientos de voces que componían balances empresariales de proporciones gigantescas. La ironía devastadora y cruel del destino que había hecho que Ricardo destruyera la vida de María Elena, no una sino 2 veces durante su existencia, la primera vez 17 años antes, a través del abandono emocional y sentimental que había roto el corazón de la muchacha enamorada, la segunda vez 3 años antes a través de una decisión emprendedora impersonal e inconsciente que había destruido su estabilidad económica y laboral, lo condujo a una crisis de pánico tan intensa y prolongada que fue necesaria la intervención urgente del doctor Martínez, el médico de familia, que lo seguía desde hacía años, y una hospitalización preventiva de 24 horas en el Hospital Ángeles de Querétaro, donde los médicos excluyeron problemas cardíacos, pero confirmaron un síndrome de estrés agudo que habría podido tener consecuencias muy serias si no era tratado adecuadamente. Doña Rosa Jiménez, mujer de hierro templada por las durezas de la vida campesina y profundamente arraigada en las tradiciones más conservadoras e intransigentes de la Sierra Gorda queretana, estaba movida en su hostilidad creciente hacia María Elena y Paloma por una mezcla explosiva de lealtad fanática a la memoria de su antigua patrona Isabel, celos maternales posesivos hacia Ricardo, que consideraba casi como un hijo adoptivo que proteger, y un clasismo instintivo típico de quien, aún proviniendo de orígenes humildes, había transcurrido décadas al servicio de la alta burguesía queretana, absorbiendo sus prejuicios y cerraduras mentales. Su motivación más profunda e inconfesable era preservar a cualquier costo lo que consideraba el orden natural e inmutable de la mansión, la elegancia refinada que Isabel había impuesto con mano firme, la atmósfera de quietud aristocrática que caracterizaba cada ambiente,
el respeto religioso por las tradiciones y las convenciones sociales de la buena sociedad queretana, la memoria sagrada e intocable de la mujer de familia capitalina que había servido con devoción absoluta durante 15 años de matrimonio aparentemente feliz. Paloma desarrolló una neumonía bacteriana severa que evolucionó rápidamente hacia un cuadro clínico crítico durante una de las últimas noches de marzo, cuando las brumas características del valle queretano se alzaban cargadas de humedad de los campos de cultivo que rodeaban la ciudad, creando esa atmósfera saturada de vapor acuoso que favorece la proliferación de las bacterias responsables de las infecciones respiratorias más agresivas. Durante las 72 horas más largas y aterrorizantes de sus vidas, en el ambiente aséptico de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Ángeles de Querétaro, rodeados por el bip constante de los monitores cardíacos alemanes y el olor penetrante del desinfectante hospitalario, Ricardo y María Elena trabajaron lado a lado como un equipo perfectamente coordinado, por primera vez después de 17 años de separación, dolor e incomprensiones recíprocas. Ricardo puso inmediatamente en movimiento toda su influencia social y económica, movilizando a través de llamadas urgentes a los mejores especialistas neumólogos pediátricos del centro de México, contactando personalmente al jefe del Departamento de Neumología del Hospital Infantil de México, que tenía una reputación internacional para el tratamiento de las infecciones respiratorias infantiles, coordinando la intervención de consultores estadounidenses especializados en terapias experimentales disponibles solamente en las clínicas privadas más avanzadas de Norteamérica, utilizando sin vacilación todas sus conexiones en la alta sociedad capitalina y todos los favores que podía solicitar en el mundo de la sanidad privada para garantizar a Paloma el acceso inmediato y prioritario a los recursos médicos más sofisticados disponibles en el mercado internacional. En los corredores siempre silenciosos del hospital, iluminados por la luz blanca y artificial de los tubos de neón que no se apagaban nunca para garantizar la seguridad y la funcionalidad del departamento las 24 horas, Ricardo y María Elena redescubrieron gradual e inconscientemente el lenguaje del cuerpo que habían compartido durante su adolescencia enamorada, esa comunicación no verbal hecha de miradas, gestos, contactos físicos involuntarios que va más allá de las palabras y que se basa en el conocimiento profundo e instintivo que dos personas adquieren cuando han amado de verdad e intensamente. Las manos de Ricardo, que temblaban visiblemente por la ansiedad paterna y la desesperación frente a la posibilidad de perder a una hija que acababa de reencontrar, se encontraron naturalmente con las de María Elena, que temblaban por el agotamiento físico después de 3 días sin sueño y por el miedo ancestral de cada madre frente a la enfermedad de su propio niño. Estrechándose sobre la manta blanca y aséptica de la cama pediátrica, donde Paloma luchaba por la vida apoyada por máquinas que monitoreaban constantemente sus funciones vitales. Durante una limpieza primaveral particularmente cuidadosa, en los archivos polvorientos y desordenados de la vieja casa de familia en los pueblos de la Sierra Gorda, esa modesta habitación de adobe y madera donde Ricardo había crecido junto con sus hermanos antes de trasladarse a la capital para frecuentar el Tecnológico de Monterrey y luego iniciar su extraordinaria ascensión emprendedora en el mundo de la tecnología. El primo Aurelio, un hombre de unos 50 años que trabajaba como maestro de obra y que se ocupaba ocasionalmente del mantenimiento de la propiedad que había quedado deshabitada después de la muerte de los padres de Ricardo, encontró casualmente una caja de hojalata oxidada escondida detrás de una pila de viejos libros de escuela en el desván que olía intensamente a lavanda seca y naftalina, perfumes que evocaban inmediatamente la atmósfera de las casas queretanas de antaño. La caja, que evidentemente no se abría desde muchos años considerando la capa de polvo que la cubría, contenía un tesoro emocional de valor inestimable. 46 cartas escritas por María Elena con tinta azul sobre papel membretado de la papelería del pueblo, cartas fechadas meticulosa y enviadas con regularidad casi maníaca durante los primeros 5 años sucesivos a la partida de Ricardo hacia la gran capital,
todas sistemáticamente interceptadas a la llegada y escondidas deliberadamente por la familia de él, y más específicamente por la tía Remedios, una viuda intransigente y profundamente clasista que vivía en la casa de familia y que se había autoproclamado guardiana de las tradiciones y de las aspiraciones sociales de la estirpe Vázquez. Las cartas que el tiempo y la humedad de la Sierra Gorda habían amarilleado en los bordes, pero que la sequedad del desván montañoso había preservado de la completa deterioración, constituían una crónica desgarradora de la evolución psicológica y emocional de María Elena durante esos años cruciales. Comenzaban como declaraciones de amor apasionadas y llenas de la confianza típica de la adolescencia, que cree en la eternidad de los sentimientos. Continuaban con la comunicación temblorosa y llena de esperanza de la noticia del embarazo, descubierto con 2 meses de retraso, debido a la irregularidad de su ciclo menstrual. Proseguían con solicitudes cada vez más desesperadas de ayuda económica durante las complicaciones de la gestación que había tenido que enfrentar completamente sola, sin el apoyo de la familia que la había repudiado por la vergüenza del embarazo fuera del matrimonio, y culminaban en los últimos meses del 5º año con la resignación dolorosa y definitiva de una joven madre que había finalmente aceptado haber sido completa e irremediablemente abandonada por el hombre que amaba y del cual había tenido una hija. Paloma, mientras transcurría las tardes jugando con los lápices de colores de calidad profesional y las hojas para dibujar que Ricardo le había comprado en la mejor papelería artística del centro histórico de Querétaro, en el taller luminoso y acogedor que había hecho instalar especialmente para ella en una de las habitaciones más hermosas de la mansión, aquella que daba directamente al jardín y que recibía la mejor luz durante todo el arco del día, creó espontáneamente y sin ningún modelo de referencia un dibujo que reproducía con una precisión casi fotográfica y absolutamente sorprendente el paisaje característico de la Sierra Gorda queretana, donde su padre había nacido y crecido, lugares que ella nunca había visitado y que nunca había visto ni siquiera en fotografía. Por una coincidencia que parecía orquestada por el destino, mientras buscaba algunos ingredientes particulares en la gran cocina equipada de la mansión para preparar un desayuno nutritivo y apetitoso para Paloma, que finalmente se estaba recuperando completamente de la neumonía, Ricardo notó sobre la mesa de mármol de Carrara, precisamente en el punto donde la luz dorada de la mañana queretana filtraba a través de las cortinas de lino blanco irlandés, creando una atmósfera casi sagrada, el diario personal de María Elena, que había quedado abierto en la página de ese día, evidentemente olvidado allí después de la escritura matutina que ella no dejaba nunca de cumplir, cualesquiera que fueran las circunstancias o las preocupaciones cotidianas. Las páginas escritas con una caligrafía minúscula, pero increíblemente ordenada, que revelaba la precisión maníaca de quien había tenido que aprender desde niña a no desperdiciar papel y tinta, revelaban aspectos de la personalidad y de la historia de María Elena que Ricardo nunca habría imaginado y que lo golpearon como una revelación súbita sobre la complejidad psicológica de la mujer que creía conocer completamente. El diario no contenía solamente la crónica cotidiana de la lucha económica por la supervivencia que había caracterizado todos esos años difíciles, los trabajos encontrados y perdidos, los desalojos sufridos, las cuentas no pagadas, las noches de insomnio transcurridas calculando y recalculando los gastos, para hacer cuadrar un presupuesto familiar siempre en déficit, sino también y sobre todo la documentación obsesiva y conmovedora del mantenimiento de una esperanza completamente irracional que desafiaba cualquier lógica y cualquier evidencia de la realidad. La mansión sobre las colinas queretanas, esa morada imponente que dominaba la vista panorámica sobre la ciudad colonial punteada de campanarios antiguos y chimeneas modernas, sufrió durante los meses una metamorfosis gradual pero profunda que simbolizaba perfecta y poéticamente la transformación emocional de la familia que se estaba formando día tras día, conflicto tras conflicto, bajo ese techo de tejas rojas que durante 3 años había hospedado solamente el silencio del luto
y la soledad de un hombre que había perdido el sentido de la vida. Los juguetes de Paloma, inicialmente confinados en su cuartito y utilizados con la reverencia temerosa de quien no se siente verdaderamente autorizada a poseer objetos tan hermosos y costosos, comenzaron gradualmente a migrar a través de la casa, creando pequeñas islas de color y vida espontánea en las habitaciones una vez impecables, formales y silenciosas como las de un museo. Carritos, muñecas, construcciones, libros ilustrados y lápices de colores se esparcieron naturalmente por los corredores de mármol, sobre las mesitas de antigüedades del salón principal, incluso en el estudio de Ricardo, donde la niña había tomado el hábito de ir a dibujar mientras él trabajaba en la computadora, creando obstáculos coloridos y alegres que el hombre aprendió gradualmente a sortear con sonrisas cada vez más espontáneas y genuinas, sustituyendo la irritación inicial por el desorden, con una ternura paterna que crecía día tras día. Entre los efectos personales de su difunta esposa Isabel, conservados intactos e inmutados en el walk-in closet de diseño que ocupaba una pared entera de la habitación matrimonial, Ricardo hizo un descubrimiento que le quitó el aliento y lo dejó sentado sobre el parquet de roble francés durante largos minutos. Una carpeta de piel Hermès marrón, escondida estratégicamente detrás de cajas de zapatos Louboutin nunca usados. El contenido lo trastornó completamente. Fotografías a color de paloma tomadas desde lejos durante todos los años de su crecimiento, desde los primeros meses de vida hasta el año anterior. Informes detallados y costosos de un investigador privado capitalino contratado para seguir la vida de madre e hija a distancia discreta, y una carta manuscrita en papel membretado de Isabel dirigida a él con una caligrafía elegante, fechada solamente 3 meses antes del accidente automovilístico que le había arrebatado la vida. En la carta, Isabel confesaba haber descubierto la existencia de Paloma 5 años antes, cuando había contratado al investigador para rastrear completamente el pasado sentimental del hombre que había desposado, impulsada inicialmente por los celos típicos de las mujeres enamoradas, pero también por la necesidad psicológica de comprender hasta el fondo al hombre que compartía su vida y que a veces le parecía emocionalmente distante e inaccesible. En lugar de confrontarlo o usar esa información explosiva como un arma para manipularlo o chantajearlo, Isabel había hecho una elección que revelaba una grandeza de ánimo y una generosidad espiritual que Ricardo nunca le había reconocido. Había decidido protegerlo silenciosamente de esa verdad devastadora, temiendo que la revelación de la existencia de la hija ilegítima pudiera destruir tanto su matrimonio como su estabilidad mental. La carta terminaba con instrucciones precisas, conmovedoras y proféticas, que parecían escritas por una mujer que tenía el presentimiento de su fin inminente. Ricardo, amor mío, si algo me llegara a pasar antes de que encuentre el valor de hablarte de todo esto, te ruego que busques a esa mujer y a esa niña. No lo hagas por mí, hazlo por ti mismo y por ellas. María Elena y Paloma son tu verdadera familia, tu verdadero destino, las personas que pueden llenar el vacío que yo siempre he sentido en tu corazón a pesar de todo el amor que nos hemos dado. Yo he sido solamente la guardiana temporal de tu corazón, la custodio de un tesoro que debía mantenerse intacto hasta el momento justo. Ahora ese momento ha llegado y yo finalmente puedo dejarte libre de amar como siempre has querido amar, sin sentimientos de culpa y sin remordimientos. Se merecen la mejor versión de ti mismo, esa que yo siempre he sabido que existía, pero que nunca he logrado hacer emerger completamente. Un examen médico de control pediátrico de rutina en el Hospital Ángeles de Querétaro reveló que Paloma poseía una condición cardíaca hereditaria benigna, un pequeño soplo inocuo en el corazón que también Ricardo tenía, pero que nunca se había manifestado clínicamente durante su vida, confirmando biológica y definitivamente la paternidad de modo científico incontrovertible. La investigación más profunda sobre el pasado de María Elena, conducida ahora con el objetivo constructivo de ayudarla a reconstruir su red social y su identidad después de años de aislamiento,
reveló la verdad más dolorosa y desgarradora de todas. María Elena nunca se había casado en 17 años, nunca había tenido relaciones sentimentales serias o duraderas y había rechazado sistemáticamente las propuestas de matrimonio de al menos 12 hombres diferentes, obreros de las fábricas, comerciantes de la zona, incluso un ingeniero de la Ciudad de México que se había enamorado de ella. Sé feliz, Ricardo. Los últimos 5 meses testimoniaron una reconstrucción total que fue mucho más allá de la simple reconciliación familiar, transformándose en un renacimiento completo de las 3 vidas que se habían entrelazado en esa mansión sobre las colinas de Querétaro. La morada, antes un monumento frío al éxito solitario y materialista, se transformó gradualmente en un centro vital de actividad social sana y auténtica. La empresa de Ricardo Vázquez Tech encontró un nuevo propósito social a través de la creación de programas innovadores de microcrédito específicamente destinados a las madres solteras del Bajío mexicano, cursos de formación profesional informática completamente gratuitos en las comunidades rurales de Querétaro, donde a menudo las oportunidades escaseaban, y becas universitarias para los jóvenes más meritorios de las áreas serranas desfavorecidas. El ambiente al final contrastaba de modo dramático y conmovedor con el inicio, donde antes resonaba solamente el tic-tac solitario del reloj de péndulo suizo y el zumbido constante del aire acondicionado. Ahora la mansión estaba llena de la música espontánea que viene de la vida verdadera, risas de niños que jugaban en el jardín, conversaciones animadas en la cocina durante las comidas preparadas juntos, el sonido del piano tocado por Paloma que crecía en talento y seguridad. La historia alcanzó su culmen emocional en un espléndido día de septiembre, durante una fiesta de cumpleaños de Paloma que había cumplido 9 años, fiesta que reunió en la mansión a niños de diversas extracciones sociales, compañeros de escuela de la primaria pública que ahora frecuentaba, hijos de los empleados de la empresa, pequeños vecinos de casa de las mansiones circundantes, junto con los ex colegas de trabajo de María Elena que se habían convertido en amigos de familia, los nuevos amigos adquiridos a través de las actividades sociales, y a los vecinos que antes conocían la mansión de los Vázquez solamente como un símbolo lejano e inalcanzable de riqueza ostentada. Muchas gracias de todo corazón por haber llegado hasta el final de esta historia ambientada en la hermosa Querétaro. Esperamos que las vivencias de Ricardo, María Elena y Paloma hayan tocado profundamente sus corazones y hayan sabido emocionarlos como esperábamos. Si esta historia les gustó y les hizo vivir momentos de verdadera emoción, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y poner un buen me gusta al video. Esto nos ayuda muchísimo a continuar trayéndoles cada día historias mexicanas tan cautivadoras y llenas de sentimientos auténticos. En nuestro canal encuentran siempre nuevas narraciones ambientadas en todo México que exploran los sentimientos más profundos de la vida cotidiana, así que siéntanse libres de explorar nuestros videos y encontrar esa historia que más les llegue al corazón. Y naturalmente queremos muchísimo conocer su opinión personal. ¿Qué pensaron de esta historia queretana? ¿Se emocionaron? ¿Tienen un personaje favorito? Cuéntenos en los comentarios aquí abajo. Leer sus mensajes es siempre una gran alegría para nosotros. Nos vemos mañana con otra historia mexicana increíble que los dejará sin palabras.